Bueno amigos, noticias impresionantes. El señor canciller federal, con un 14% de apoyo en su país, finalmente llamó al presidente de Rusia y mantuvo con él conversaciones telefónicas. Podría parecer que este es un paso generoso por parte de Alemania, una muestra de que realmente desean la paz. Pero no amigos, no se engañen. Estas conversaciones estuvieron llenas de matices y voy a intentar explicar qué ocurrió realmente y por qué Scholz, una vez más, mostró su verdadero rostro, mientras Putin elegantemente puso en su lugar a su homólogo alemán. Vamos allá. Recientemente, Olaf Scholz, como si hubiera decidido romper un silencio de casi un año, llamó a Vladimir Putin. Esta conversación, la primera desde finales de 2022, generó un gran interés de inmediato. En un contexto de crisis global, el diálogo entre estos dos líderes parecía un intento de aliviar al menos un poco las tensiones. Sin embargo, detrás del intercambio educado de palabras se escondían contradicciones mucho más profundas. La conversación comenzó con el tema más candente, la situación en Europa del Este. Ahora presten atención. Según la Cancillería del canciller alemán, Scholz exigió a Rusia que demostrara su disposición a buscar la paz y acto seguido presentó otra exigencia, la retirada inmediata de las tropas rusas de cierto territorio conocido. Además, el previsor y muy respetado Scholz aseguró a Putin que Alemania sigue comprometida con su apoyo a dicho país y que continuará prestándole ayuda tanto como sea necesario. No es encantador, ¿verdad? Han pasado 3 años, pero la melodía alemana no ha cambiado. Las mismas exigencias de siempre. Como si Alemania en estos 3 años se hubiera fortalecido y no estuviera enfrentando ningún problema. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, Putin, en su acostumbrado estilo diplomático, cortés pero firme, respondió a Scholz y lo puso en su lugar. Vladimir Putin recordó inequívocamente que la raíz de la crisis radica en la estrategia a largo plazo de la OTAN. Durante años, la alianza construyó en el territorio conocido un bastión ignorando todas las advertencias de Moscú. Además, el líder ruso afirmó directamente que la violación sistemática de los derechos de la población fue una de las principales razones por las que el mundo se encuentra al borde del desastre. No dejaron de abordar la cuestión de si es posible salir de este callejón sin salida. Putin subrayó que Rusia nunca ha cerrado las puertas al diálogo. Fueron los representantes de cierto país quienes decidieron de repente pausar todas las conversaciones. Estamos dispuestos a hablar de paz, pero las condiciones deben reflejar la realidad sobre el terreno, señaló el líder ruso. Según él, los principios fundamentales de Moscú permanecen inmutables: la seguridad de Rusia, el reconocimiento de los nuevos territorios y la eliminación de las causas que llevaron al conflicto. Pero aquí fue donde las emociones de la conversación comenzaron a intensificarse. Putin expresó con pesar que las relaciones entre Rusia y Alemania, que alguna vez fueron un símbolo de cooperación mutuamente beneficiosa, atraviesan ahora una crisis sin precedentes. Esto es el resultado de la política hostil de Berlín, declaró claramente. Sin embargo, el líder ruso dejó claro que Moscú está dispuesta a volver a cooperar. Como ejemplo, Putin recordó que Rusia siempre ha cumplido con sus compromisos en el ámbito energético, a pesar de cualquier desacuerdo político. Otro tema espinoso fue el de Oriente Medio. Aquí, Putin expresó su preocupación por la creciente tensión en la región y habló sobre las acciones de Rusia para promover la desescalada. Subrayó que solo los esfuerzos conjuntos de los actores internacionales pueden evitar una crisis a gran escala. El resultado de la conversación, los líderes acordaron que sus asesores mantendrían contactos para trabajar en pasos concretos. Este diálogo, aunque no fue un avance, destacó nuevamente la importancia de la comunicación directa incluso en las condiciones más difíciles. Moscú y Berlín han dado un primer paso hacia el diálogo, pero ¿habrá suficiente voluntad política para convertir ese paso en un camino? La pregunta sigue abierta, y aquí cabe señalar lo siguiente. Primero, la hipocresía del liderazgo alemán. Los alemanes no se cansan de repetir que Rusia debe demostrar su disposición a una solución pacífica, como si la paz y la estabilidad dependieran exclusivamente de Moscú. Nadie recuerda los acuerdos de Estambul, que, como se sabe, fueron descartados por exigencia de ciertos actores. Y cuando se habla de los acuerdos de Minsk, la imagen se vuelve aún más clara. La propia Angela Merkel, ex canciller federal, confesó abiertamente que dichos acuerdos eran solo una fachada detrás de la cual Europa y el país conocido se preparaban para los acontecimientos actuales. Mientras tanto, el canciller Olaf Scholz prefiere guardar silencio al respecto, limitándose a proclamar ante su audiencia política la necesidad de que Rusia demuestre su voluntad de paz. Es difícil tomar en serio las palabras de Scholz cuando ignora deliberadamente tanto sus propias acciones como las de sus aliados. Si Alemania y sus socios realmente están comprometidos con la paz, tal vez deberían empezar por cumplir los compromisos que ellos mismos asumieron en su momento, en lugar de adoptar una postura arrogante apuntando con el dedo hacia Rusia. Además, Alemania y sus líderes parecen olvidar las claras violaciones de acuerdos por parte de sus propios aliados. Tomemos como ejemplo un caso reciente mencionado por el exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. En un país del Medio Oriente se alcanzó un acuerdo para evitar ataques contra infraestructuras energéticas, un paso lógico hacia la estabilización.
exportación. Sin embargo, poco tiempo después, este acuerdo fue ignorado y dichas infraestructuras fueron atacadas. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué Olaf Scholz no menciona estos episodios cuando reflexiona sobre iniciativas de paz? La hipocresía y el doble rasero se han convertido en la tarjeta de presentación del cuerpo diplomático occidental contemporáneo. Por un lado, Europa parece necesitar a Rusia como un socio predecible, dispuesto a hacer concesiones. Por otro lado, cualquier muestra de buena voluntad por parte de Moscú es percibida como una debilidad, utilizada de inmediato para aumentar la presión. Esta estrategia no conduce ni a la paz ni a la estabilidad, solo profundiza el conflicto. Otro punto interesante es cómo Vladimir Putin, durante la conversación telefónica, señaló de manera táctica pero directa a Olaf Scholz lo evidente. Alemania está atravesando una crisis económica sin precedentes, y gran parte de ella está vinculada a la destrucción del gasoducto Nord Stream. La situación con la única rama que quedó intacta es aún peor, ya que sigue sin entrar en operación. Todo esto es resultado de las visionarias decisiones del liderazgo alemán, que optó por cortar completamente el suministro de gas ruso. Los resultados de esta política ya son evidentes. Los gigantes industriales de Alemania están cerrando en masa, miles de empresas se declaran en quiebra, y la economía del país pierde su antigua potencia. Esto se refleja especialmente en la industria automovilística, históricamente el orgullo de Alemania. Las plantas de Volkswagen, Audi y Mercedes reportan pérdidas récord. La razón es sencilla: los precios exorbitantes de la energía obligan a las empresas a reducir empleos, endeudarse y perder competitividad en los mercados internacionales. A pesar de estos problemas evidentes, Olaf Scholz parece creer que puede seguir presionando a Rusia. Esta postura resulta, como mínimo, absurda. Señor canciller, ¿no sería mejor atender primero la situación en su propio país antes de imponer ultimátums a Moscú? La economía está al borde del colapso. Las empresas luchan bajo el peso de las sanciones, y para sobrevivir, muchas recurren a métodos alternativos. Un ejemplo notable es el aumento de exportaciones a Kirguistán, desde donde los productos regresan a Rusia a través de importaciones paralelas. Este fenómeno subraya claramente que los intentos de aislar económicamente a Rusia terminan perjudicando a la propia Alemania. La industria automovilística está agonizando, las pérdidas récord se han vuelto la norma, y Scholz sigue exigiendo. La pregunta es, ¿quién toma en serio estas exigencias? En este contexto, la expresión político de ensueño aplicada a Olaf Scholz ya no suena sarcástica, se convierte en una descripción precisa de su política. En lugar de buscar soluciones para salvar la economía alemana, Scholz sigue mostrando una terquedad que se asemeja más a un capricho político que al sentido común. Finalmente, todo esto se asemeja a un espectáculo cuidadosamente montado. Scholz llama a Putin, sabiendo de antemano que no logrará ningún resultado real. Es evidente que tanto el Kremlin como Berlín entienden que, en las condiciones actuales, no puede haber un diálogo genuino. Sin embargo, esto no impide que Scholz aparezca luego ante el pueblo alemán con una actitud solemne y al estilo clásico del populismo, declare: miren, estoy luchando por la paz, pero es Putin quien no quiere escuchar. Por supuesto, estas declaraciones son una herramienta conveniente para trasladar la responsabilidad del fracaso de las negociaciones pacíficas del gobierno alemán a Moscú. Al fin y al cabo, si no puedes ofrecer estabilidad y prosperidad a tu pueblo, siempre puedes buscar un enemigo externo. Este truco es un clásico de la política europea, pero esta vez resulta especialmente ridículo, ya que es obvio para todos que la llamada no tendrá ningún efecto real. Pero este truco resulta extremadamente poco convincente. En el Bundestag, los debates sobre una moción de censura contra el canciller Scholz se escuchan cada vez con más fuerza. En los pasillos del Parlamento, muchos ya lo llaman abiertamente un pato cojo. Y parece que Scholz está jugando contra el tiempo. Sabe que una votación sobre la moción de censura podría ser fatal para él. Los planes de la oposición son claros: destituir a Scholz, enterrar la coalición y convocar elecciones anticipadas. ¿Y qué traerían esas elecciones? No es difícil imaginarlo. Los socialdemócratas, con su brillante política económica y energética, probablemente perderían aún más votos de los que ya tienen ahora. Es comprensible el actuar del canciller. Cuando el terreno político arde bajo tus pies, uno se aferra a cualquier oportunidad. De ahí surge este llamado para cumplir con el expediente. Es un intento de ganar al menos algo de tiempo y algunos puntos con los votantes. Tal vez este llamado le permita alardear durante unos días o semanas ante el pueblo alemán de su posición activa, pero los votantes tampoco son ingenuos. Por mucho que Scholz intente interpretar el papel de pacificador, nadie olvidará la inflación récord, la crisis energética y económica. El cinismo de esta situación se agrava por otro hecho. En medio de estos movimientos pacificadores, Scholz no tiene reparos en firmar la asignación de más de 30.000 millones de euros para ayudar a un país cuyo nombre ya provoca irritación entre los alemanes. Es poco probable que los contribuyentes alemanes se alegren al saber que ese dinero no se destina a resolver problemas internos, como la creciente inflación, la crisis energética y la caída del nivel de vida, sino que se envía al extranjero. Veamos los hechos concretos. Solo en el último año, miles de empresas
empresas han quebrado en Alemania. La energía, que antes era accesible y económica gracias a la cooperación con Rusia, ahora es exorbitantemente cara, lo que debilita toda la industria. Y en lugar de buscar soluciones dentro del país, el gobierno de Scholz sigue destinando decenas de miles de millones al apoyo de aliados externos. Da la impresión de que Scholz ya ha asumido que sus días como canciller están contados y ha decidido complacer al máximo a ciertos actores internacionales. Al fin y al cabo, es más fácil ser el buen samaritano para los de fuera que resolver los problemas de los propios ciudadanos. Todo esto parece un teatro del absurdo, donde cada movimiento del canciller se convierte en motivo de memes sarcásticos. Por ejemplo, en las redes sociales ya se bromea sobre que la próxima iniciativa de Scholz será llamar al Vaticano para pedir oraciones por su popularidad. O quizás anuncie sanciones contra su propia conciencia, ya que seguramente esta debería estar incomodándolo por asignar miles de millones al extranjero mientras deja a los pensionistas alemanes con pensiones miserables. Precisamente los pensionistas se han convertido hoy en otro grupo que critica abiertamente al gobierno. Las personas mayores se ven obligadas a buscar empleos adicionales para poder pagar servicios básicos, mientras el gobierno envía miles de millones al extranjero con total ligereza. Ante tales iniciativas sociales, queda claro que ninguna llamada a Putin salvará la reputación del canciller. El pueblo alemán está cansado de promesas interminables, de crisis tras crisis, de discursos grandilocuentes detrás de los cuales se esconden la inacción y la incompetencia. Cada vez más personas se preguntan, si Scholz no es capaz de gobernar el país, ¿por qué sigue ocupando la silla de canciller? La crisis política en Alemania sigue creciendo, y parece que ni la coalición ni el propio Scholz son capaces de detenerla. La realidad es que ni el llamado a Putin ni el juego de canciller pacificador salvarán a Scholz de su colapso político. El pueblo alemán cree cada vez menos en las palabras y exige más acciones. Y las acciones del actual canciller solo conducen a una cosa: a profundizar una crisis que está arrastrando al país hacia el abismo del declive social y económico.